Hola, ¿cómo están, estimados amigos? El día de hoy vamos a comenzar un nuevo curso en el canal y se trata sobre la factorización de polinomios. Vamos a estudiar todos los casos donde van a haber decenas de ejercicios y por supuesto pues vamos a comenzar por los más sencillos. Y el día de hoy vamos a comenzar por un tipo de factorización que se le denomina por factor común. Vamos a realizar estos 5 ejercicios paso a paso para comenzar con buen pie. Así que, sin más preámbulo, manos a la obra. En este primer ejemplo vamos a factorizar esta expresión polinómica al cuadrado más a por b. ¿Qué significa factorizar? Significa que a partir de una expresión polinómica, es decir, que tiene términos, los términos están separados por el signo más o el signo menos, lo vamos a convertir en una expresión con dos o más factores. Entonces, el caso que estamos estudiando el de hoy es por factor común. ¿Qué tenemos que hacer acá? Vamos a identificar en cada uno de estos términos qué elemento tienen en común. Aquí tengo a elevado al cuadrado y en el otro término tengo a por b. Entonces, aquí el elemento que es común es la letra a. Ahora, esta a es la que nos va a servir como un factor. Generalmente, cuando tenemos letras que son potencias, pues vamos a tomar siempre la que tenga menor exponente, en este caso a elevado a la 1. Entonces, esto va a ser igual. Tomamos ese factor que es común, que en este caso es a, y lo vamos a multiplicar por un paréntesis. ¿Qué va a ir dentro de este paréntesis? Van a ir los cocientes de cada uno de estos términos divididos entre el factor común. Ya luego, a medida que agarremos práctica, pues no va a ser necesario hacer esos cocientes, pero de entrada vamos a hacerlo de esa manera. Por lo tanto, dentro de este paréntesis, pues deben ir dos términos. Entonces, el primer término que vamos a colocar acá, pues sencillamente vamos a dividir el primer término, que en este caso es a elevado al cuadrado, lo vamos a dividir entre el factor común que hemos obtenido allí. Por lo tanto, esto va a ser igual. Aquí tenemos una división de potencias de igual base. Por lo tanto, escribimos la misma base y restamos los exponentes. 2 menos 1 es 1. Por lo tanto, aquí va a. Si verificamos, sería el proceso contrario, que sería aplicar la propiedad distributiva, pues tenemos que a por a es a elevado al cuadrado. Más tomamos ahora el segundo término, que es a por b, y lo dividimos entre el factor común, que es a. Esto va a ser igual. Aquí esto se simplifica y me queda solamente b. Por lo tanto, aquí va a ir b. Entonces, pasamos de esta expresión polinómica, así que tiene dos términos, a un producto que va a tener dos factores, factor 1 y factor 2. Para verificar si todo lo que hemos hecho está bien, pues simplemente bastaría aplicar la propiedad distributiva a por a al cuadrado más a por b, tenemos a por b. Entonces, de esta manera hemos factorizado esta expresión polinomio. Ejemplo número 2, muy parecido al anterior. Tenemos acá una diferencia de dos términos. Entonces, si vamos a factorizar esto, vamos a primero a observar qué elementos tienen en común cada uno de estos términos. 3 está en el primer término, no está por acá, no es un elemento común. Está en los dos términos. ¿Cuál de los dos voy a tomar como factor común? El que tenga menor exponente. En este caso, a elevado al cuadrado. Por lo tanto, tomo a elevado al cuadrado y lo coloco multiplicando a un paréntesis acá. ¿Qué van a ir dentro de este paréntesis? Pues van a ir los cocientes que van a resultar de dividir cada uno de estos términos con el factor común. Por lo tanto, aquí me quedaría el primer término acá, es 3a elevado al cubo. Entonces, esto lo voy a dividir entre el factor común, que es a elevado al cuadrado. Por lo tanto, esto va a ser igual. Aquí dividimos 3 entre 1 es 3. Y tenemos al cubo entre a elevado al cuadrado. División de potencias de igual base. Escribimos la misma base y restamos los exponentes. 3 menos 2 es 1. Por lo tanto, el primer término de este paréntesis es 3a. Seguidamente el signo menos. Y entonces ahora dividimos este término que está por acá al cuadrado
entre el factor común, que es a al cuadrado. Esto va a ser igual. Y como estos términos, el numerador y el denominador son iguales, pues entonces lo simplifico y aquí me queda, por lo tanto, aquí coloco 1. De esta manera convertimos esta expresión polinómica en un producto con dos factores, factor 1 y factor 2. En este ejemplo vamos a factorizar esta expresión polinomial que consta de dos términos. Entonces recordemos que primero tenemos que identificar qué elementos son comunes en cada uno de estos términos. Aquí tenemos x al cuadrado, que está en el primer término, y tenemos x al cuadrado en el segundo término. Por lo tanto, tomamos cualquiera de ellos, puesto que tienen igual exponente. Y está en el primer término y está en el segundo. Por lo tanto, vamos a tomar el que tiene menor exponente, que es y elevado a la 1. Y en el caso de z, pues no es un elemento común, puesto que está solamente en el segundo término. Entonces, esto va a ser igual, el factor común, entonces va a ser x cuadrado por y. Todo esto va a estar multiplicado por, en este caso, un binomio que va a resultar de dividir estos términos entre el factor común. Por lo tanto, tenemos que x cuadrado por y lo vamos a dividir entre el factor común, que es x cuadrado por y. En este caso, esto va a ser igual. Entonces, x al cuadrado se simplifica con x cuadrado, y se simplifica con y aquí me quedó solamente 1. Por lo tanto, traemos este 1 y lo colocamos acá. Seguidamente del signo más, tomamos el segundo término, que es x cuadrado por y elevado al cubo por z, y esto lo vamos a dividir entre el factor común, que es x cuadrado por y. Esto va a ser igual. Este x al cuadrado con este x al cuadrado se simplifica. Tengo y elevado al cubo por y. División de potencias de igual base. Entonces escribo la misma base y resto los exponentes. 3 menos 1, y eso es 2. Y z, pues lo dejamos igual. Por tanto, aquí vamos a colocar y al cuadrado por z. Y de esta manera hemos transformado esta expresión polinómica en un producto con dos factores. En este último ejemplo vamos a factorizar 2 al cuadrado por x más 6 por a por x elevado al cuadrado. Aquí ya nos empiezan a aparecer números 2 y el 6. Con respecto a los números, pues hay varios criterios para factorizar. Uno es simplemente utilizando sentido común, averiguar como en este caso el 2 y el 6 son múltiplos. Porque aquí tendría 2 y este 6 yo lo puedo descomponer como 2 por 3, de tal manera que aquí el elemento común es el número 2. Pero si estos números son demasiado grandes y no es tan fácil determinar si son múltiplos o no, tenemos que utilizar una técnica que se llama el máximo común divisor. En este caso es sencillo. Entonces descomponemos este 6 como el producto de 2 por 3. Por lo tanto, en el caso de los números, el elemento común es el número 2. Tenemos a en este término, tenemos a en este término, por lo tanto vamos a tomar a elevado a la 1. Recordemos que siempre es con el menor exponente. X también es común, vamos a tomar x elevado a la 1. Por lo tanto, el factor común acá es 2ax. Vamos a ver qué resulta dentro de este paréntesis. Para ello, vamos a dividir cada uno de estos términos, es decir, 2a al cuadrado por x, entre el factor común, que es 2ax. Este 2 se simplifica, al cuadrado entre a, eso es división de potencia de igual base, entonces escribimos la misma base, restamos los exponentes, 2 menos 1 es 1, esta x se simplifica con la x y me quedó solamente a. Entonces lo colocamos por acá. Seguidamente de el signo más, luego vamos a dividir 6a x al cuadrado entre este factor común, que es 2ax. Esto va a ser igual, 6 entre 2 es 3, esta se simplifica, x al cuadrado, entonces la x de esta se simplifica con la x del denominador y me queda solamente x. Entonces lo colocamos por acá, 3x. De esta manera hemos transformado esta expresión polinómica, que en este caso, a diferencia de los ejercicios anteriores, es que ya empiezan a aparecer números. Los hemos transformado en el producto de dos factores. Ya para finalizar, hemos utilizado un tipo de factorización denominada por factor común.
pasos necesarios: identificar primero los elementos que son comunes en cada uno de los términos, colocar ese factor común, esos elementos que están en todos los términos, colocarlo como un factor delante de un paréntesis, y en lo que va dentro del paréntesis resulta ser los cocientes, el cociente de cada uno de estos términos con respecto a el término, al factor común. Ya a medida que agarremos práctica, esto lo vamos a colocar simplemente utilizando el sentido común por simple inspección. Esto es todo por el día de hoy. Espero haber servido de ayuda. Nos vemos en el próximo